partiendo de esa desigualdad desde el punto de vista jurídico y esa discriminación es que algunas organizaciones políticas y una corriente importante de la sociedad dominicana plantea la habilitación del presidente Medina. Ahora, permíteme plantear lo siguiente. Cuando el presidente Medina habla de sangre nueva, no lo hace porque sea una aspiración particular, ni lo hace porque sea un capricho de su proyecto político, ni lo hace porque quiera cerrarle la puerta a alguien, no. Lo hace porque hay un hecho social en nuestro país, sobre todo en los cascos urbanos, en la capital, en Santiago, en San Cristóbal, donde se concentra la mayor población de la clase media dominicana, que hay una corriente dominante, hegemónica, que plantea que quiere un cambio, que quiere ver personas distintas en la administración pública, que entienden que a pesar de que valoran de manera positiva algunos aspectos de los gobiernos del PLD, entienden que deben venir personas nuevas. ¿Y tú crees que el presidente Danilo Medina percibe y representar eso? Bueno, es que cuando tú ves encuestas, por ejemplo, como la Penn and Schoen, que te dicen a ti que más del 50% de los jóvenes no se identifican con las organizaciones políticas tradicionales, eso tiene que llevarte a reflexionar y a pensar que nosotros como organización política, como clase política, como actores fundamentales de este sistema, le estamos brindando a la sociedad dominicana. Entonces yo creo que partiendo de esas variables cualitativas del escenario político es que se ha definido esa nueva ruta de la sangre nueva del cambio. Si nosotros vemos lo que está demandando la sociedad dominicana, pero lo que viene desde su seno, desde afuera hacia adentro, no lo que se le quiere imponer desde dentro hacia afuera, desde las organizaciones hacia afuera, tú te das cuenta de que el perfil político que está demandando el mercado electoral, la gente te dice que debe tener las siguientes características. Primero, transparencia. Segundo, eficiencia en la gestión pública. Ya nadie quiere esos liderazgos otrora grandes oradores, mesiánicos. Esa concepción mesiánica del liderazgo, de que la gente entiende que por alguna expresión divina está destinado a regir los destinos de un país de manera siempre y cuando tenga el capricho para ello. Por el contrario, quieren sencillez, claro, accesibilidad. Totalmente. De ahí el triunfo del presidente Danilo Medina tan contundente en el 16. Efectivamente. Visita sorpresa, cercano a la gente, sí, siempre con la gente. Pero lógicamente a mí me hablan, bueno, que fulano de tal, el expresidente Fernández tiene un liderazgo sólido. Sí, pero Bauman dice en su libro que estamos en tiempos líquidos. La sociedad no quiere liderazgo sólido, quiere liderazgos líquidos, informales, personas que sean accesibles, que no tengan como esas características formales del liderazgo. Que cuando se pongan un jean y unos tenis no te choquen a la vista. Claro, que no te choquen a la vista. Y yo creo que en función de esas cualidades que está demandando el mercado electoral es que el presidente presenta esa hoja de ruta de hacia dónde debe ir el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora bien, hay otras variables que hay que ver en el escenario político. Por ejemplo, mucha gente quiere plantear el escenario actual trayendo como glorias del pasado o momentos del pasado que no se corresponden con el momento actual que vive la sociedad dominicana. Por ejemplo, yo he escuchado al sector del expresidente Fernández que le dicen alitas cortas a los precandidatos del danilismo. Son alitas cortas, le cortaron las alas, fulano de tal es un halcón, con eso sí se puede competir. Sin embargo, nosotros cuando desempolvamos los libros de historia dominicana, tú te das cuenta que en el año 1996, primero, el expresidente Fernández, a la sazón aspirante a la nominación presidencial del PLD, a ganar la candidatura adentro. Contra Euclides Gutiérrez y Norma Botello. Eran dos zorros de la política dominicana. Dos halcones. Dos halcones. ¿Y por qué utilizando la misma expresión de ellos, sin ánimos peyorativos? Porque tú sabes que no es el estilo ni tuyo, ni mío, ni de nosotros. Pero sin ánimos peyorativos, ¿por qué esa alita corta le ganó a Euclides y a Norma Botello? Porque esa alita corta contaba con el apoyo de la mayoría de los miembros del PLD, porque esa camada que había ingresado al comité político y que había ingresado al comité central del PLD. ¿Querían un relevo? Querían un relevo generacional, pero no obstante eso, la historia política dominicana brinda muchas lecciones. El doctor José Francisco Peña Gómez le decía a Leonel que era un pichón. ¿Y un peso pluma? Un peso pluma. Yo no debato con peso pluma, yo debato con peso pesado.
Y fíjate cómo lo calificaban de inexperto. Un muchachito le decía. Espérate, Julio Alberto, y acuérdate que su campaña fue jugando basquetbol y con el podium diciendo, estoy aquí, doctor Peña Gómez, lo estoy esperando, venga. Sí, claro, se mostraba se mostraba desafiante, pero ante un Peña Gómez que era un coloso de la política dominicana. Entonces, fíjate cómo Peña Gómez cometió el error de subestimar a Leonel. Cometió ese error, ¿por qué? Porque habían dos variables fundamentales que explicaban el triunfo de Leonel en ese momento, que explican el triunfo de Leonel. En primer lugar, hubo un cambio en las reglas de juego. Tras la crisis del año 1994, el Pacto por la Democracia. La reforma, doble vuelta. Se establece la reforma y la doble vuelta. Cambio en las reglas de juego que el PRD de ese momento no acertó a comprender. Pero y Peña Gómez concentró sus ataques contra Balaguer, ignorando a Peinado y no poniéndole atención a Leonel Fernández, ni tampoco a la alianza del Frente Patriótico que venía cocinándose desde la reforma del 94, cuando son los votos de la bancada legislativa PLDista que le hace quórum junto con la bancada legislativa reformista para aprobar esa reforma, porque la bancada legislativa PRDista abandonó la asamblea. Claro, totalmente. Entonces fíjate, ese cambio en las reglas de juego es una variable fundamental. La segunda variable fundamental, el impedimento que tenía el doctor Joaquín Balaguer de volver a aspirar a unas elecciones. Entonces, como tuvo que recortar su mandato presidencial, como no pudo volver a aspirar, no vio dentro de su partido un liderazgo que le generara confianza y vio en el expresidente Leonel Fernández un liderazgo que le generó mucha confianza. Entonces, quien gana las elecciones en la segunda vuelta del año 96 es Balaguer. Perdóname, Julio Alberto. Yo no creo que sea que le haya generado confianza. No le generaba desconfianza. No le generaba desconfianza, mucho mejor. Oye, brillante, brillante. No le generaba desconfianza. Entonces, fíjate cómo el doctor Joaquín Balaguer apoya a Leonel y ese pollito se convierte en presidente de la República. Para mí es una de las grandes lecciones que brinda la política dominicana, que nosotros vamos ahora a extrapolar al escenario político actual. Primero, aquí ha habido un cambio en las reglas de juego. ¿Por qué? Porque las elecciones de los partidos son abiertas y organizadas por la Junta Central Electoral. Y simultáneas. Y correcto, y son simultáneas. Ante la imposibilidad de generar consenso dentro de las organizaciones para organizar un proceso interno, se acudió a la Junta. Se defendió que querían darle mayor participación no solo a las bases del partido, sino también a las personas que no necesariamente están inscritas en las organizaciones, pero se interesan o quisieran votar, legitimar los procesos internos de los partidos. Perfecto, se aprobaron esas primarias abiertas. Esas son unas elecciones nacionales. Que nadie se llame a engaño. Y van a ser un termómetro de la situación. Que nadie se llame a engaño. Y eso es lo mejor que le puede pasar a las organizaciones para regenerarse, para abrirse hacia la sangre nueva. Ya te había dicho que según la encuesta Penn & Schoen, más del 50% de los jóvenes no se identifican con organizaciones políticas tradicionales. Porque, óyeme, es que demasiado complejo tú metete a ese entramado jerárquico de las organizaciones. Lo consideran, que tiene que formar un comité de base, un comité intermedio, lo consideran hasta ofensivo. Claro. Los jóvenes consideran que inscribirse en un partido político y relacionarse con dirigentes políticos es ofensivo. Es ofensivo. Por eso le es más fácil poner una organización, un movimiento de la sociedad y salir a protestar a las calles o a buscar otros canales para expresarse políticamente. Pero ese cambio en las reglas de juego. Y en segundo lugar, también tenemos la misma condición. Tenemos un presidente de la República que por el momento, no va a las elecciones del año 2020. No, déjalo así. No va a las elecciones. Déjalo así por el momento. No va a las elecciones. Porque tú sabes que está gravitando la propuesta de la reforma. Claro, no va a las elecciones del año 2020. Entonces, hay un sector que él mismo definió, el propio presidente Medina, como minoritario dentro de su partido, que le genera mucha desconfianza. ¿Por qué ese sector minoritario le genera desconfianza? Óyeme, porque han comparado este régimen político democrático con dictaduras tan sangrientas como la de Lilici y como la de Trujillo. Leonel lo llamó el Trujillo del siglo XXI. El Trujillo del siglo XXI. Y Vinicito y Radamés y ese equipo le dicen el dictador. Le dicen, o le decían. A Vinicito yo lo entiendo, porque Vinicito pertenece a otra organización política y esa es su forma y su estilo, y yo lo respeto. Ahora, al expresidente Fernández yo no lo comprendo. No lo comprendo, ¿por qué? Porque si usted tiene una diferencia con un miembro de su partido, usted preside ese partido,
entonces utilice los órganos correspondientes que le brinda la institución que usted preside para usted zanjar sus diferencias. Ahora, ¿qué pasa? No le generan desconfianza porque aquí, y yo se lo he dicho a personas muy allegadas al presidente Medina, óyeme, ese grupo minoritario sube fotos hasta en las redes del presidente con la foto del Chapo Guzmán y la cara del presidente Medina, y la suben y la difunden en las redes sociales. Ellos mismos. Ellos quieren que el presidente Danilo Medina salga en un cortejo fúnebre del Palacio Nacional hacia la Suprema Corte de Justicia, se autocondene y en ese cortejo fúnebre de la Suprema Corte de Justicia salga hacia Najayo, dure varios años y después que salga lo que quede de ahí, el cadáver que salga de ahí, entonces que lo recoge el cortejo fúnebre y lo lleve hacia el Cristo Redentor. Eso es lo que quieren con el liderazgo del presidente Medina. Por eso es que le genera desconfianza esa minoría dentro del PLD. Entonces, por eso el presidente está, mira, obligado. No tiene otra opción que escoger un delfín dentro de su grupo. ¿En función de cuál criterio? Bueno, el criterio que ya previamente se definió, lo que digan las encuestas, y ahí vamos a lo que tú comentabas en la introducción del programa. Es verdad que hay personas muy meritorias, hay personas que tienen méritos de sobra, fundadores del Partido de la Liberación Dominicana, por ejemplo, Juan Temístocles Montaz, la cabeza pensante y más fecunda que tiene el PLD en estos momentos, arquitecto intelectual y material de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Temo sabe hacia dónde va esta sociedad de aquí hacia el 2030. Es un tecnócrata. Y es un tecnócrata a carta cabal. Y ahora está recorriendo este país. Bueno, ya lleva varios meses presentando sus ideas. Tú tienes ahí al doctor Reinaldo Pared Pérez, secretario general del partido, con toda la legitimidad para aspirar a la presidencia de la República. Un PLDista que siempre ha recibido a los compañeros del partido. Y hay otros perfiles muy interesantes también. Ahora bien, el perfil que aquí se debe tomar en cuenta, aparte de los méritos dentro de la organización, también está la valoración que siente la gente hacia el exterior de los candidatos o de los precandidatos del PLD. ¿Por qué? Porque no es solo un candidato que le pueda ganar las elecciones al expresidente Leonel Fernández.